Bienvenido, buenas tardes. Hola Sigrid, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Lo Gracias. primero que quiero decirte es que las notas que has estado haciendo ahorita, que estaba viendo, Sí. es lo que más confunde a un chico. Porque ¿cómo le explicas a un chico el confinamiento si constantemente estamos viendo que los adultos no le están respetando? Claro, el ejemplo que damos, ¿no? No solamente en casa, sino lo que estamos viendo ahora. Javier, yo quisiera en concreto conversar contigo primero sobre la medida en sí, porque hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Entiendo que dentro de los psicólogos también ha generado debate porque se está ponderando, ¿protegemos a los chicos del virus o protegemos y cuidamos de su salud mental? ¿Estas dos cosas son opuestas o en realidad se puede hacer las dos? Por supuesto que se pueden hacer las dos. Evidentemente tenemos que tener claro que las medidas que toma el gobierno pueden ser muy discutibles porque en general no sabemos bien qué hacer. O sea, la realidad es que este virus ha puesto en evidencia la precariedad de nosotros como ciudadanos y como organización, como país, y no es hay muchas cosas que uno las puede cuestionar, pero finalmente tenemos que aceptar la norma. O sea, una norma puede ser discutible o no, pero es más adecuado para el desarrollo mental de un niño, de una población, el obedecer la norma. Entonces, si finalmente esa es la norma, hay que hacerle caso, porque si nos ponemos a tener conductas de rebeldía frente a eso, el caos va a ser mayor. Y le damos la razón a los inescrupulosos que celebran que también están incumpliendo la ley, pese a que no es lo mismo, las cosas están para respetarse. Javier, con respecto a qué hacer entonces, regresamos a que los chicos se queden en casa, bueno, los papás seguirán trabajando, saliendo o guardando determinada dinámica. ¿Cómo hacer que los chicos comprendan que tienen que regresar a este tipo de régimen y qué otras actividades también promover o hacer o compartir con ellos dentro de casa? Excelente. Mira, lo primero hay que ser muy honestos y hablar con la verdad. Y la verdad es que no sabemos qué hacer con este virus. Porque si el chico comienza a hacerte y por qué, y por qué, y por qué, y tú ensayas respuestas, el chico va a encontrar muchos argumentos, como por ejemplo, por qué los adultos también están saliendo cuando se supone que no deberían de hacerlo. Y creo que lo más honesto es decir, mira hijo, hija, este virus es tan complejo, tan complicado que no sabemos bien qué hacer y estamos ensayando diferentes respuestas para poder protegernos. Y algunas serán más adecuadas que otras, pero hay que hacerle caso a la norma porque tenemos que sumar y no tenemos que dividir. Eso es lo primero. Y lo segundo, que lo que el niño más necesita es la atención de sus padres. Y lo que está sucediendo en estos tiempos, que trabajo yo con muchas familias, es que los padres están tan estresados con tantas actividades que no porque estén en la misma casa están recibiendo más atención. O sea, yo veo mucho chico que está un poquito abandonado dentro de la casa porque no tienen el tiempo como para jugar con sus papás. Es decir, esta rutina que tenían establecida donde estaba el horario de trabajo y el horario de escuela y luego el horario donde podía estar la familia reunida, se ha roto. Entonces, la escuela no es continua, es por periodos de tiempo, y en esos periodos de tiempo el chico no sabe con quién estar, y los padres tienen que trabajar, ya sea en su casa o afuera, y el chico no sabe bien con quién estar. Entonces, eso es lo que más afecta. Evidentemente, salir a la calle es una cosa que los ayuda también, no solamente por la vitamina D, que ayuda por el tomar el sol, también por la estabilidad mental y emocional, sino también porque es un tiempo en donde no van a estar solos. Ese tiempo que están en la calle lo tienen con un familiar, con un adulto. Claro. Entonces, si no pueden salir, por lo menos reemplacen eso con una actividad, con un adulto en la que puedan jugar y dedicarles tiempo, que eso es lo que más necesitan. Ahora, con respecto a esto y de cómo deberíamos reemplazar ese momento que se pasaba, digamos, al aire libre en casa con alguna otra actividad, sí es importante de repente, Javier, mencionar que más allá, y así empezamos la conversación, más allá de si uno está a favor o en contra de esta medida, lo cierto es que cada vez hay más chicos contagiándose. Entonces, eso también nos tiene que llevar, incluso dentro de la casa ahora, a pensar como padres o como tutores o responsables de menores que hemos hecho mal, digamos, o que se ha hecho mal, porque es cierto, en la calle se han
estado contagiando. El incremento ha sido del 90% de incremento de niños con COVID-19, más allá de los síntomas o no, porque es difícil desagregar quiénes han tenido síntomas y quiénes no, pero algo hemos estado haciendo mal. Y si en la calle dejábamos que los chicos cojan las cosas, se lleven la mano a la boca sucia, entonces en la casa de repente también tenemos que cuidarnos de la misma manera, ¿no? Mira, la verdad es que este aumento en el contagio y de los niños tampoco podemos saber con claridad. Lo que tenemos que tener claro es que no sabemos nada, ¿no? Porque todo es especulación. Si este contagio es porque el niño en la calle no tuvo el cuidado adecuado o es los adultos que traen el virus a la casa y el niño se contagia. No lo sabemos, ya está el virus está tan expandido que es difícil encontrar la línea de contagio. Cuando dicen que es por las reuniones familiares, es por algunas pequeñas pistas, pero no hay un estudio realmente coherente y los datos a veces se contradicen. Pero lo más fuerte es que en todo el trabajo que yo he estado haciendo, el niño ha incorporado mucho más la conciencia de esta enfermedad que el adulto. Y más que las personas de la tercera edad son los que a veces menos lo han incorporado. Entonces, cada vez es más difícil explicarle a un niño, porque a veces el niño es el que tiene que explicarle al adulto, y el adulto es el que no hace caso, ¿no? Y no tiene esa conciencia sobre lo que hay que hacer. Entonces, claro, hay situaciones muy concretas, como por ejemplo el transporte público. El transporte público es un foco de infección y el niño también ve eso, entonces tiene muchas preguntas y el niño está confundido. Y lo último que quiero decirte, Sigrid, que es bien importante, es que el estado mental y emocional de un niño está en directa proporción con el estado mental y emocional de los padres. Si los padres no están bien por dentro, difícilmente los niños van a estar bien. El niño ve al adulto, y si el adulto está manteniendo una cierta estabilidad mental y emocional, eso le da estabilidad al niño. Pero si no es así, ¿de dónde van a encontrar esa estabilidad? Claro, ahora he visto también, y eso es importante mencionarlo, evidentemente hay todo un vínculo familiar y lo que pasa con unos afecta a los otros, sobre todo a los niños que copian, miran, admiran, ¿no es cierto?, a quienes están cuidándolos, en este caso a los adultos y a los padres. Sí quisiera preguntarte, porque leía una estadística hace poco, además de haber sido Día del Niño, fue el Día de la Juventud y bueno, muchas cosas salieron a relucir, como por ejemplo que más del 60% de jóvenes en estos momentos de pandemia está proclive a experimentar cuadros de depresión o de ansiedad. Yo no sé si esto clínicamente se evalúa o psicológicamente se evalúa en los más pequeños o a qué edades, porque recordemos que estamos hablando de menores de 14, pero sí es importante también hablar de salud mental con palabras tan claras como depresión y ansiedad, que son situaciones reales, ya sea como temas mentales, digamos, a largo plazo o como episodios que empiecen a relucir en medio de este confinamiento. Sobre ello, ¿cómo identificar de repente alguna conducta diferente o cómo identificar que algo le está pasando a nuestros chicos, a nuestros hijos? Sí, es bien importante tu pregunta porque hay que diferenciar conductas que pueden señalar signos de problema de salud mental y emocional a expresiones emocionales que son positivas. Es decir, que tu hijo te diga, me siento triste, me siento con rabia, que llore, eso no significa que está pasando por un cuadro. Ese es señal de salud mental porque lo está expresando. Pero si tu hijo no está comiendo, no está durmiendo bien, tiene pesadillas, no se levanta de la cama, ya no juega mucho, algunos hasta incluso tienen ideas suicidas o cambia el nivel de conversación, no expresa lo que siente, eso definitivamente implica que necesita ayuda y es bueno pedir ayuda. Cuando tu hijo se expresa, muestra sus emociones, eso es positivo. Y yo te digo algo más, Sigrid, yo trabajo mucho con jóvenes, con adolescentes, y no le están pasando bien. Por eso es tan duro las señales, las cosas que tú has mostrado antes, porque quien más necesita de socializar es un niño y un adolescente, y no lo pueden hacer. Entonces, ver que los adultos lo hacen, o sea, el adulto puede aguantar más, pero el joven necesita de socializar. Tú le preguntas a cualquier joven, ¿no? Adolescente, ¿no? ¿Cuántas personas ha conocido durante la pandemia? Porque el adolescente necesita conocer gente nueva y no ha conocido.
con las justas ha mantenido los vínculos que tiene, Y entiendo porque que en no todo tiene caso, otras actividades. y entiendo que en todo caso, Javier, y con esto termino como comentario, ¿no? Además, el conocer personas para un adolescente no significa, creo yo, humildemente, que para un adulto. O sea, conocer personas para un adulto es una cosa y que el joven conozca personas es parte de su aprendizaje, es una cosa distinta, ¿no? Como que tienen Es una funciones. necesidad de la adolescencia, necesita construir su pertenencia, su identidad está en función de su pertenencia y eso significa mayor cantidad de estímulos. Ya la casa no es una referencia, el adolescente necesita salir de la casa porque afuera de la casa es donde construye su identidad y no lo puede hacer, entonces le están pasando muy difícil. Si ven malos ejemplos de los adultos, eso lo que hace es que les provoque a ellos también hacer lo mismo. Y ya lo están haciendo. Entonces comienzan a tener reuniones entre ellos, se van escapando y finalmente ya los efectos van a ser cada vez mayores. Así es, Javier. Muchísimas gracias. La verdad es que nos parece siempre valioso tener un espacio en el cual conversar sobre estas cosas. Es un problema para muchos en casa y ojalá podamos de alguna manera dar estos consejos, compartirlos y además ser muy responsables, sobre todo en estas fechas que están cada vez más difíciles. Gracias, Javier. Sí, yo igual quisiera, si me das un minutito, sí, decir claro. que yo todos los días a las 6 de la tarde en mis redes, yo hago un espacio de acompañándonos con empatía sobre temas de salud mental. O sea que siempre pueden acceder a eso de 6 a 6 y media, de lunes a viernes, en mi Facebook, Javier Echavarría Oficial, en YouTube, ahí me pueden encontrar. Y este lunes sí voy a hacer un taller que es manejo de la ansiedad. Entonces, si quieren, si tienen interés, pueden escribirme a contacto@javierechavarría.pe o en mis redes también me pueden contactar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gracias, sí. Javier, por esta conversación.